Entonces, en caso de lo que es la dieta y la alergia, ¿no? En cuanto a una introducción, es importante comprender entonces las reacciones, ¿no? Que van a conllevarse la alergia por el consumo de los alimentos. Son reacciones adversas que se dan por el consumo de los alimentos. Obviamente por eso estamos hablando de esta alergia alimentaria, que es producida por estos mismos. Entonces es como que se define en algunos casos, no a todos nos sucede, pero es una respuesta anómala del organismo debida a la presencia de algún tipo de componente del alimento que está generando esa alergia, ¿no? Puede ser que se pueda nacer con una alergia a un determinado componente de un alimento, o puede ser que no, y con el tiempo pueda suceder que te dé alergia al consumo de ese alimento, ¿no? Entonces, en relación a esas reacciones adversas a los alimentos, están las que se denominan como tóxicas y las no tóxicas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las tóxicas, pueden ocurrir a cualquier individuo, obviamente, que está ingiriendo un alimento con un contenido tóxico de algún tipo de toxina, un microorganismo, etcétera, ¿no? Que va a generar esa reacción. En el caso de las reacciones no tóxicas, van a depender de la susceptibilidad que tiene o tenemos cada uno de nosotros a un determinado alimento, ¿no? Entonces, normalmente puede ser por el resultado de un mecanismo inmunológico, ¿no? Que en este caso es la alergia o también denominada hipersensibilidad. Entonces se puede dar bajo esas características, ¿no? O las que son las no inmunológicas o las intolerancias a lo que son los alimentos, ¿no? Sabemos que hay una intolerancia generada por ciertas características y ahora estamos hablando de estas inmunológicas que van a generar esta alergia o esta hipersensibilidad. Entre estas inmunológicas que generan la alergia o la hipersensibilidad, las reacciones alérgicas normalmente son medidas en los alimentos por los anticuerpos que tienen ahí, que son los IgE, que son mediadas, y las no IgE, que son mediadas también. Vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Se van a presentar en diferentes formas en ambos casos. Entonces, de esa manera tenemos que considerar la alergia a un alimento, ¿no? Que está dentro de esta clasificación de no tóxicas y en relación a lo que puede ser un resultado de un mecanismo inmunológico, ¿no? Que justamente es esta alergia o esta hipersensibilidad. Y están los no inmunológicos, que son que generan, mejor dicho, la intolerancia en los alimentos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en relación a lo que es la alergia alimentaria. Entonces, vamos a ver en cuanto a la prevalencia, ¿no? ¿A qué se refiere esta prevalencia? Algunas veces pasa que esta alergia en los alimentos, bueno, se han hecho investigaciones y se han hecho estudios, y normalmente la alergia alimentaria producida obviamente por algunos alimentos o los componentes, mejor dicho, de algunos de los alimentos, se ha detectado que puede ser entre 1 a 2%, más o menos, ¿no? Pero en el caso de los niños con enfermedad atópica, en ese caso tienden a presentarse reacciones alérgicas a los alimentos con mayor frecuencia, ¿no? Estos niños que tienen esta enfermedad atópica. Y normalmente se está relacionando que justamente tienen esa enfermedad porque hay alergia a algún tipo de alimento que en algunos casos no se identifica muy rápido. Se tiene que ver en una evaluación continua de hacer la prueba con diferentes tipos de alimentos para ver cuál es el que está generando justamente esa alergia atópica, ¿no? O esa enfermedad atópica que está relacionada con la alergia alimentaria, o sea, se está relacionando. Entonces, en varios estudios que se han identificado la alergia alimentaria como la principal,
como la PCR es la causa de las reacciones anafilácticas, ¿no? Ahora, ¿qué es la anafilaxia? Es una reacción alérgica grave, ¿no? Que puede comenzar muy rápidamente y los síntomas pueden ser potencialmente mortales, ¿no? Las causas más comunes son reacciones a los alimentos, especialmente al maní o al cacahuate, a medicamentos y a picaduras de insectos, ¿no? Pero solamente se está dando un ejemplo de los alimentos como el maní. Dependiendo de los lugares o de los países, se van a ir identificando grupos más específicos donde se ha visto que siguen sucediendo, sí son propensos a que por consumo de estos se vaya produciendo la alergia, ¿no? Como les digo, si bien de niños no hemos tenido la alergia, puede ser que de adultos sí la lleguemos a tener. Ay, perdón, aquí. Luego tenemos lo que es la etiología, es decir, se refiere a dar lugar a la frecuencia relativa con que los alimentos o los distintos alimentos originan este tipo de reacciones que se relacionan con los hábitos dietéticos, ¿no? Entonces, es lo que les decía, dependiendo del lugar, del país incluso, hay alimentos que se van estudiando de acuerdo a la alergia que va produciendo en los habitantes de ese lugar y se los va identificando de acuerdo a eso, ¿no? Que son propensos a producir alergias. Las alergias a veces no tienen una explicación muy específica dependiendo del alimento o qué sustancia es la que está produciendo, pero sí se ha podido identificar que hay en ciertos países cierto grupo de alimentos que dan lugar a producir esa alergia, ¿no? Que tiene que ver con los hábitos dietéticos que tenemos cada país, ¿no? También está la alergia, se puede producir por la inhalación de algunos alimentos. Solamente con la inhalación se puede dar lugar a un origen en cuanto a lo que es, por ejemplo, las patologías respiratorias, como lo que es el asma, la rinitis. Puede suceder por el alimento, ¿no? Por las sustancias volátiles que desprende el alimento, puede llegar a suceder esto. ¿Cuándo se ha visto esto? Esta alergia por inhalación de algún tipo de alimento está más que todo en personas que normalmente trabajan en alguna empresa alimentaria donde constantemente están inhalando un alimento, como por ejemplo puede ser en el caso de la soya, que se ha visto en las industrias donde se industrializa la soya. Los trabajadores inhalan la soya, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de la carga, de la descarga, etcétera. Y se ha dado que dan justamente esos brotes epidémicos, ¿no? Entonces, eso se tiene que considerar porque también puede suceder. Luego está la progresiva introducción de nuevos alimentos en las dietas consideradas exóticas, ¿no? Entonces, obviamente estos alimentos que son considerados exóticos ya se los ha agrupado y se los ha identificado como posibles alimentos que pueden dar lugar a una alergia. ¿Cuáles son estos alimentos considerados exóticos? Son kiwi, papaya, mango, maracuyá, que puede dar lugar a posibles alergias, ¿no? Luego está la modificación química de los alimentos mediante, por ejemplo, un proceso tecnológico como es la ultrafiltración o el procesamiento con elevadas temperaturas. Entonces, cuando cuando el alimento se procesa de forma demasiado severa, en algunos casos, la modificación química que llega a suceder dentro del alimento es tan compleja que puede llegar a dar ciertas sustancias que puedan ser susceptibles a ciertas personas, ¿no? No a todos, y pueden llegar a tener esa alergia a un determinado alimento que ha sufrido un proceso demasiado específico, ¿no? Es por eso que siempre se recomienda que se consuman los alimentos con menos ingredientes posibles, ¿no? Que no sea muy procesado, que no tenga muchas mezclas,
¿no? Para que no den lugar a esa complejidad y esas posibles modificaciones químicas que puedan llegar a causar en este caso también las alergias. Luego está la introducción de nuevas proteínas mediante la biotecnología. Como ustedes han visto, hay bastantes suplementos proteicos, no sé, a base de diferentes tipos de alimentos de origen vegetal principalmente. Entonces puede ser también que se dé lugar a esta alergia. Y lo mismo que un proceso, ¿no? Que son la conservación como la irradiación en los alimentos que se utilizan para justamente conservarlos y pueden dar lugar a esta enfermedad. Todo esto que les estoy hablando, se han hecho estudios o investigaciones y se han determinado estos puntos que les estoy nombrando como posibles causas de las alergias, ¿no? Porque se ha repetido en muchas ocasiones esto y por lo tanto se está clasificando de esa manera y por lo tanto se está identificando que si sucede una alergia puede ser por estas razones que estamos nombrando. Les vuelvo a repetir, puede ser que al nacer ya se pueda tener una alergia, algún tipo, ya nacen muy susceptibles, como hemos dicho, tiene que ver mucho con respecto a lo que es el mecanismo inmunológico. Entonces, tal vez puede ser que el recién nacido tenga un mecanismo inmunológico muy débil y pueda ya llegar a tener una susceptibilidad a ciertos alimentos, ¿no? Y producir la alergia. Entonces, eso. Luego están, bueno, lo que son estas manifestaciones clínicas, ¿no? Que son las que permiten identificar cuándo se está produciendo una alergia, ¿no? Entonces, generalmente a las primeras horas de la ingestión del alimento llegan a presentarse este tipo de manifestaciones. Una que se la denomina orofaringe, que es el prurito y tumefacción, que están, es decir, lo que pasa en los labios, ¿no? Hay bueno, se adormecen los labios, la lengua, el paladar, la faringe, ¿no? Entonces hay una opresión en la faringe, hay una disfonía o lo que es la tos seca, entonces son síntomas, ¿no? Manifestaciones clínicas que se identifican que se está produciendo o que se ha producido una alergia por ingestión de algún alimento. O también se puede dar en relación al tracto gastrointestinal, como es la anifalixia gastrointestinal, que está caracterizada cuando hay náuseas, dolor abdominal, hay vómitos, hay diarrea. Entonces, normalmente en relación a eso se puede derivar a una alergia, ¿sí? O lo que es la difusión del antígeno, que puede pasar. ¿Cómo pasa eso de la difusión del antígeno? Que a través de lo que es el torrente sanguíneo empieza a darse lugar a una desgranulación de lo que es este antígeno en el cuerpo y puede producir, por ejemplo, alguna urticaria, alguna dermatitis atópica, ¿no? O puede también afectar a nivel respiratorio, produciéndose un asma, ¿no? Una tos, una disnea, ¿no? Entonces, de esa forma también se puede ir identificando la alergia producida por un alimento, ¿no? Entonces, esas son algunas manifestaciones clínicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ya después yo les voy a preguntar a ustedes. No hay preguntas. Bien. Luego están las enfermedades que son asociadas a la alergia alimentaria, ¿no? Entonces se empieza a asociar también. En este caso tenemos, por ejemplo, lo que ya habíamos nombrado anteriormente, la dermatitis atópica, que son lesiones de eczemas que se presentan en la piel, normalmente en pacientes pediátricos, ¿no? Produce la urticaria, ¿no? Que empieza a haber mucha reacción en relación al nivel de la piel. Entonces, como les decía, se deriva a una alergia alimentaria posiblemente, eso como les decía, en pacientes pediátricos, ¿no?
Luego está la gastroenteritis eosinófila, que se caracteriza en este caso por una inflamación en la pared gástrica, ¿ya? O también ya sea en la pared del estómago o en la del intestino delgado. Entonces ahí puede darse lugar a esta inflamación. ¿Qué es lo que produce esa inflamación? Las náuseas, vómitos, dolor abdominal, las diarreas. En relación a eso, conjuntamente se va viendo una pérdida de peso, ¿no? En el caso de los jóvenes, empieza a producirse un retraso en su crecimiento también, ¿no? Entonces, eso en relación a ese tipo de gastroenteritis. Luego está la esofagitis, que justamente tiene que ver con una inflamación en el esófago, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes que tienen esta inflamación en el esófago? Igual presentan náuseas, tienen los síntomas de lo que es el reflujo, vómitos, del dolor abdominal también, ¿no? Que se presenta igual que en el caso de la gastroenteritis. Básicamente eso, ¿no? Puede haber una diferencia en cuanto a lo que son, por ejemplo, los adolescentes y los adultos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que hay una sensación de como un atasco retroesternal, ¿no? Es decir, como una impactación del alimento que puede requerir intervención incluso de urgencia para la extracción del mismo. Por el mismo hecho que se inflama el esófago, entonces el alimento puede quedar retenido ahí, ¿no? Entonces puede ser que se pueda dar una intervención quirúrgica. En el caso de los pacientes pediátricos, ¿no? A los más pequeños sobre todo, se observa una mejoría más rápida en el caso de ellos, obviamente porque el consumo de los alimentos en su caso son bastante simples, ¿no? Como es el caso de la leche, entonces no hay, en este caso, lo que decíamos, un atasco retroesternal. Luego está lo que es la anafilaxia inducida por ejercicio asociada a los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los síntomas se desencadenan en relación a cuando el paciente o la persona está realizando ejercicio físico de 2 a 4 horas, ¿no? Posteriores, obviamente, a la ingesta del alimento, ¿no? Después de ese tiempo, entonces empieza a producirse una inflamación que genera nuevamente todas estas reacciones que hemos hablado, ¿no? El dolor de estómago y demás. Pero se tiene que ir conociendo y preguntando a la persona todas las actividades, los alimentos, el tiempo en el que ha consumido el alimento para poder hacer una relación de qué enfermedad tiene, o sea, qué enfermedad está asociada a esta, a identificarla como una alergia alimentaria. Y bueno, los cólicos del lactante, que son los que constituyen este síndrome, que justamente es el que se da se producen diferentes tipos de ensayos en los lactantes frente a diferentes de diferentes formas de alimentar al lactante, ¿no? Por medio, por ejemplo, de lo que es una lactancia artificial. Entonces, ahí se demuestra si hay una o no una reacción de hipersensibilidad, se podría decir, en cuanto al lactante, ¿no? Puede suceder, ¿no? Bajo esas características que puedan haber cólicos presentes justamente en por el consumo de la leche artificial o dándose lugar a la lactancia artificial. Entonces, si hay esto, se tiene que identificar, ¿no? Para poder hacer un cambio de la leche y así no tengan los cólicos producidos justamente por una alergia. ¿Esto por qué? Porque las leches artificiales son procesadas, ¿no? Pasan por un proceso tecnológico bastante complejo y como hemos visto, este proceso siempre genera ciertas sustancias químicas que son inevitables y en algunos lactantes, en este caso, pueden llegar a ser sensibles a ese
cambio o ese proceso químico, ¿no? Y en el caso de algunos otros, no. Entonces se tiene que identificar eso, ni bien se está dando lugar al cambio de al cambio o al inicio de lo que es la lactancia artificial para poder ver si el niño va a tener, o el lactante va a tener la alergia o no. Entonces eso en cuanto a las que son las enfermedades, ¿no? Luego está lo que es un diagnóstico. Ay, se me ha hecho muy pequeñito. Bueno, en relación a este diagnóstico, este cuadro lo van a tener en el texto que les voy a mandar para que ustedes estudien también, ¿ya? Entonces, en el caso del diagnóstico, es que se hace una evaluación médica, obviamente, ¿no? Donde comienza con una historia clínica, ¿no? Una exploración física. Entonces, se va haciendo diferentes tipos de preguntas para poder ir conociendo la presencia de algunos síntomas, algunos signos, digamos, agudos en relación a la ingesta de algún tipo de alimentos, como por ejemplo puede ser la aparición de una disfonía, de una congestión nasal, de una disnea, de una dermatitis, ¿no? Entonces, se va haciendo preguntas justamente para ir identificando si han habido la presencia de alguno de estos síntomas, ¿no? Entonces, esto, como les decía, se hace mediante una historia clínica, ¿no? Donde se intenta determinar la probabilidad del paciente tiene o no tiene alergia a los alimentos o es otro tipo de patología, ¿no? Entonces se tiene que primero descartar si es una alergia alimentaria, dando lugar a esta historia clínica. Hay un estudio que se hace justamente para poder evaluar e identificar si hay una alergia alimentaria, que se la denomina como prueba de tolerancia oral doble ciego, así se llama, ¿no? Les vuelvo a repetir, es una prueba de tolerancia oral doble ciego que es controlado con placebo. Entonces, así se llama. Y aquí están justamente su abreviatura, justamente de este estudio que se hace, para poder identificar si es que la persona tiene o no la alergia, ¿no? Entonces, en este cuadrito justamente está todo lo que les estoy diciendo. Se hace una historia clínica donde se tienen que ver las causas diferentes, ¿no? Que puedan haber dado lugar a la alergia alimentaria, si es que es una alergia alimentaria. O puede haber otro diagnóstico, ¿no? Donde ahí ya se separa la evaluación médica dirigida a una alergia y se deriva a lo que correspondería si es así. Entonces se hacen pruebas alérgicas donde se identifica si hay síntomas ocasionales o si hay síntomas continuos, ¿no? En el caso de que son síntomas continuos, entonces se tiene que hacer un registro de los síntomas, ¿no? Si no hay síntomas, si son inexistentes, entonces puede derivarse a otro tipo de enfermedad. Y si hay síntomas, entonces se tiene que conocer la dieta para dar una dieta de eliminación, ¿no? Para ver qué alimentos son los que están produciendo posiblemente esa alergia. Y bueno, ¿no? Eso puede dar lugar a una efectividad para poder identificar posiblemente la alergia y producir una nueva dieta a eso, ¿no? Ir excluyendo los posibles alimentos que se han identificado como posibles que están causando esa alergia. Y en el caso también de lo que vienen a ser, lo que decíamos, los síntomas ocasionales, se va a hacer una provocación abierta, donde se hace justamente esta prueba o evaluación médica, que es un estudio que les había dicho que se llama prueba de tolerancia oral doble ciego, ¿no? Para poder determinar si hay una alergia o una intolerancia al alimento, ¿no? Entonces, de esa forma se dirige lo que viene a ser un diagnóstico en el que te permite derivarlo a otra enfermedad que no tiene que ver con los alimentos o si hay una relación importante con el consumo de algún tipo de alimento, ¿no? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Inge, ¿qué dijo que significaba las siglas PODCSP? Prueba de tolerancia oral doble ciego, así se llama.
Prueba de tolerancia oral doble ciego. Es la prueba o el estudio que es más específico, ¿no? Para identificar si hay una alergia o una intolerancia. Y si no, se va derivando a otra posible enfermedad, como les he mostrado, ¿no? Como está aquí. Se va a ir derivando. Si no hay, entonces es otro diagnóstico, ¿no? Si no hay síntomas, es otro diagnóstico. Entonces, de esa forma se va a ir dando lugar a